abrir la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago 1. Me contestan con un amén cuando estemos aquí, por favor. Nosotros estamos hablando durante este tiempo, iglesia, escuche bien, estos no son tiempos de dormir, estos son tiempos, mis amados hermanos, de estar alerta en crecimiento y en madurez en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No son tiempos de estar flaqueando, no, Señor, son tiempos de crecer y madurar en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la mayoría de las prédicas que estamos dando en este año están tocando acerca de la crecer y madurar, mi amado hermano. Pero escuche, yo le quiero decir una cosa: no es solamente escuchar la palabra, no es escuchar la palabra, es colocar en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero leer allí la palabra de Dios, mis amados hermanos. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Santiago, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal si usted se coloca en pie para que podamos leer la palabra hoy en esta noche? Dice así: Santiago, siervo de Dios. Repita conmigo la palabra: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar así. El tema que estamos viendo en esta noche se llama venciendo el doble ánimo para avanzar hacia el crecimiento y la madurez. ¿Venciendo qué? El doble ánimo para avanzar hacia el crecimiento y la madurez. Y yo quiero leer este versículo. Mis amados hermanos, coloquen atención aquí en varias versiones. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es la Reina Valera que la mayoría de nosotros tenemos. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace, lo dice la Nueva Versión Internacional. Siendo hombre de doble ánimo, o que duda o que vacila, inestable en todos sus caminos. La Biblia de las Américas. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. La palabra de Dios para todos. Y la traducción lenguaje actual dice: la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. El Señor bendiga su palabra. A ver, mi amado hermano, yo quiero hablar entonces en esta noche del doble ánimo. Dígale que tiene a su lado: vaya allá. Del doble ánimo. Y es más, yo estaba alistando otra serie de predicaciones durante unos días atrás, cuando en estos días, mis amados, entonces el Señor colocó este pasaje, y no solamente me dio este pasaje, sino que me dio también la primera serie de varios mensajes en este mismo pasaje. Por ahí otros 2 o 3 más. Entonces solamente voy a predicar hoy
que estemos predicando la palabra del Señor, mi amado hermano. Y yo quiero hablarle, y quiero dar un concepto bastante amplio, y quiero que usted, mi amado hermano, porque va a quedar allí en el video, pues, que nosotros siempre tenemos en YouTube, y cada vez que tengamos la próxima predicación pueda darle un repaso al video, mi amado hermano, sobre este primer punto que vamos a ver, porque quiero hablar acerca del concepto del doble ánimo. Y yo quiero que usted analice su corazón. Usted y yo analicemos nuestros corazones y miremos si somos personas de doble ánimo o no. Porque tenemos la tendencia a pensar que solamente una persona de doble ánimo es cuando veo a alguien que está triste y luego lo veo alegre. Pero ahí, mi amado hermano, lo que el apóstol está hablando en lo que Santiago está hablando en este pasaje, mi amado hermano, quiero tomar desde el contexto, pero bueno, hoy no voy a predicar todo, pero bueno, voy a hablar, primer punto, acerca de qué es el doble ánimo. Doble ánimo, mis amados hermanos, entonces es en griego mente débil y literalmente doble alma, y también significa falta de firmeza y también significa doble pensamiento, ¿cierto? Ahora, el doble ánimo, entonces, también se refiere al pensamiento dividido, a una persona que oscila entre dos pensamientos. Es cuando una persona, por ejemplo, dice sí y mañana no. Cuando creemos en Dios, mi amado hermano, porque todo va bien, y mañana entonces estoy triste porque las cosas se pusieron mal. Yo quiero que usted vaya analizando si somos de doble ánimo o no. Que hoy estoy animado porque tengo salud, pero mañana estoy desanimado y estoy triste porque estoy enfermo. Cuando hoy tengo toda la fe y mañana, hermano, estoy aplastado por las circunstancias. Cuando hoy tengo la convicción de algo y salgo de la iglesia, mi amado hermano, pero mañana porque me sucede algo o alguien me dijo algo, mi amado hermano, entonces dudo de lo que el Señor me ha hablado en medio de la palabra. El hombre de doble ánimo es una persona que está distraída, que está dividido en sus pensamientos, en todas las cosas, sacudido de aquí para allá, ¿es cierto? Dividido entre la esperanza, entre temores, entre fe, entre desánimo, entre ánimo, desánimo. El hombre de doble ánimo es una persona inestable. Y escuchen bien lo que les voy a decir durante toda esta serie. La Biblia dice que es en todos sus caminos. Mira que tienes una botella ahí. El doble ánimo es una persona de dos voluntades. Es una persona, mi amado hermano, inconstante en los propósitos y en las actividades que empieza. Usted lo va a empezar algo hoy y mañana lo termina. ¿Me está entendiendo? Mañana ya no lo está haciendo porque se desanimó, le faltó la fe, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Es una persona dividido en su juicio. Es una persona que hoy cree la palabra de Dios y le dice amén, pero mañana vuelvo y digo por alguna circunstancia, entonces ya no cree lo que el Señor habló en medio de la palabra. Estamos haciendo la evaluación. ¿Sí? Los hombres de doble ánimo son llevados de aquí para allá. El hombre de doble ánimo es tocado por una palabra que le dice cualquiera en la calle, y no solamente cualquiera en la calle, hermano, es desestabilizado, no solamente por una palabra que le dice una persona en la calle, sino que también puede ser algo que ve dentro de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Que hay personas que dicen, no, es que yo vi algo en esa iglesia. Doble ánimo. Está siguiendo al Señor si no ve nada. Y esa persona va a ser llevada y arrastrado por la trampa del diablo. ¿Sabe por qué? Porque en todas las iglesias se ven cosas. Pastor, que veo cosas en usted, yo también veo.
Y muchas. Y me quedo callado. ¿Me está entendiendo? La fe, la duda, la esperanza y la razón, mis amados hermanos, está diciendo el salmista, comparando las personas de doble ánimo, dice, son como tamo que arrebata el viento. Aquí en la palabra del Señor, escuche bien porque estoy haciendo esta comparación, dice que son semejante a la ola del mar que es arrastrado por el viento. Repita conmigo esa palabra, arrastrado. Dígalo nuevamente, arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Y el salmista está hablando, algunos miles de años antes, está diciendo, no así los humanos que son como el tamo que arrebata el viento, o como la paja arrastrada por el viento. Se lo arrastra cualquiera. El de doble ánimo, hermano, usted lo ve en la iglesia y después lo ve en otra parte y dice, ¿qué pasó? No, es que me vine con fulanito. El de doble ánimo lo arrastra cualquier viento. ¿Me está entendiendo? Cualquier pensamiento, cualquier decisión, ¿cierto? Porque no tiene una estabilidad. El de doble ánimo no tiene una estabilidad, no tiene una firmeza. El de doble ánimo es como un borracho que va, mi amado hermano, y no sabe ni por dónde va, y en cualquier momento ahí está inseguro y puede caer. No tiene un objetivo seguro, no tiene un propósito seguro. Escuche bien esto, mi amado hermano. El hombre de doble ánimo puede ser vencido en la tentación en cualquier momento. Escuche bien, porque hoy está bien con el Señor mientras de la tentación. ¿Me está entendiendo? Hoy dice estar firme, pero como es de doble ánimo, como es inestable, no es firme, mañana cualquier tentación, hermano, lo puede hacer caer. Por eso dice la palabra del Señor que el hombre de doble ánimo es inestable. No hay estabilidad en sus caminos. ¿Me está entendiendo? No hay estabilidad, y eso se aplica en todas las áreas, y lo voy a tratar, no hoy todo, pero sí lo voy a tratar. Por ejemplo, en el hogar. Entonces una persona deja la familia. ¿Y por qué dejó la familia? Porque me enamoré de otra. Hay una inestabilidad por el doble ánimo, por otro amor que sintió por otro, un doble ánimo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Es inestable y cae, tambalea ante cualquier tentación. No está afianzado, como la palabra del Señor dice. La palabra, mire lo que la palabra del Señor me dice. La palabra del Señor, escuche bien esto: no hay cabida para las personas de doble ánimo. Es decir, nosotros llegamos al camino del Señor, hermano, con muchas falencias, pero tenemos que madurar y crecer. Ay, pastor, entonces una persona que viene nueva. No, una persona que viene nueva, pero hay que madurar y crecer. Porque no hay cabida para el de doble ánimo. No en la iglesia, en el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra permanecer es lo contrario al doble ánimo. Yo debo permanecer en el camino del Señor. ¿Me está entendiendo? Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, la persona que mira hacia atrás y quiere devolverse es una persona de doble ánimo. Una persona firme siempre va hacia adelante con el Señor. Amén. Dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiadores, limpiad la mano. ¿Y vosotros los de qué? Los de doble ánimo. Díganle que tiene a su lado, de doble ánimo. O otra vez.
dice la Nueva Versión Internacional: ustedes los inconstantes, purificad vuestros corazones. En conclusión, en esta parte, es que en el reino de Dios no hay cabida para el de doble ánimo, porque el de doble ánimo va a caer en cualquier momento, porque el de doble ánimo no va a estar firme con el Señor, porque el de doble ánimo no va a estar estable con la fe con el Señor, porque el de doble ánimo no va a estar estable y firme con la iglesia del Señor, porque el de doble ánimo no va a estar estable y firme con el ministerio que el Señor le ha entregado, porque el de doble ánimo no va a estar estable y firme con la familia que el Señor le ha entregado. ¿Ni un amén? Amén. Todo este doble ánimo, mis amados hermanos, es en todas las cosas, en todos los ámbitos de la vida. La palabra del Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en algunas cosas. Amén. En todos sus caminos, en todos los ámbitos de la vida, espiritual, familiar, ministerial, en el trabajo, en la congregación, en las finanzas. Hermano, el de doble ánimo suele ser inconstante en todo e inestable. Y estos son tiempos difíciles, tiempos de gran confusión, hermano, donde se necesita pedirle a Dios, la iglesia de Dios hoy en día, firmeza, estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Cuando dicen amén, se necesita firmeza y estabilidad en toda área de nuestra vida. Nosotros vivimos, mis amados hermanos, en los tiempos que fueron profetizados allí por Isaías. Tiempos, desde hace tiempo vivimos en esto, en los tiempos de que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, dice la palabra del Señor. En eso vivimos nosotros. Vivimos la gente, mi amado hermano, que se ríe de usted si usted le dice que tiene 25, 30 años o 20 años o tan siquiera 10 en el matrimonio. Se ríen de usted, pero el que se separa y el que ha tenido varias, mi amado hermano, lo admira y lo ve como un muchacho valiente. Vivimos en época donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, pero usted y yo tenemos que aprender de la palabra, tenemos que poner en práctica la palabra, tenemos que madurar, tenemos que crecer y aferrarnos y ser firmes y estables en lo que hemos creído de la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, son tiempos de pedirle al Señor firmeza, estabilidad. Amén. Hoy en día existe en la iglesia del Señor, no estoy hablando de afuera de Babilonia, porque al fin y al cabo Babilonia es Babilonia, pero falta de firmeza, tener un corazón inamovible, hermano, siendo estable, con una visión, con las personas, hermano, que sean firmes y estables con lo que el Señor les ha entregado. Si el Señor les entregó algo, si el Señor los estabilizó en una iglesia, llamado hermano, allí crecer, allí madurar, allí permanecer, así ir hacia adelante y cumplir el propósito que Dios tiene para su vida y para su familia. Amén. El doble ánimo es un desafío para nuestra fe. Y yo no voy a hablar de la fe, ese es otro tema, porque ya lo vimos en el pasaje. Dice mi amado hermano que las pruebas producen paciencia, van perfeccionando la fe. Estoy hablando del contexto de lo que está hablando Santiago allí, ¿cierto? Ese es otro tema que vamos a hablar de la fe, porque el de doble ánimo, la Biblia dice, y no lo voy a tratar hoy, pero dice, hablando de la falta de fe, ahí dice en el mismo pasaje, no piense pues quien tal haga. O sea, el hombre de doble ánimo que no pone en práctica la fe, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá ¿qué? Cosa alguna. El doble ánimo es un desafío para la fe, porque para usted recibir, para usted y yo recibir, se necesita creer.
¿Me está entendiendo? Para usted y yo recibir se necesita creer. Y cuando yo soy de doble ánimo en todo, no, hoy creo y mañana no. ¿Me está entendiendo, hermano? Sí, no hice nada. Hoy creo y mañana no. Hoy creo y mañana no. Hoy creo y mañana no. Y sabe una cosa, es tan desafío para la fe que, mire, la palabra del Señor dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Está bien que aquí está hablando de servir a Dios y las riquezas, pero el desánimo y el ánimo son dos señores distintos. Yo no sé si usted me está entendiendo. El Señor de la fe, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor, el autor y consumador de la fe, es un Señor. Y hay un Dios de la duda. Díganle que tiene a su lado, duda. Hay un Dios de la duda. Satanás, el diablo, la serpiente antigua que desde el principio en el paraíso, y no me voy a extender en la fe, que es el segundo punto que estoy haciendo, pero mire, desde el principio en el paraíso colocó duda en Eva y en Adán para hacerlos caer y dañar los propósitos de Dios. Hay un Señor de la fe, autor y consumador de la fe, y hay otro Dios de la duda. Y usted y yo no podemos servir a dos señores. O servimos al Dios de la fe o al de la duda. O servimos al Dios del ánimo o al Dios de desánimo. O seguimos al Dios de la firmeza o seguimos al Dios de la inestabilidad. Todo eso se está refiriendo este pasaje, mi amado hermano. Es imposible servir a dos señores. Ahora, ese último punto es cómo detectar el doble ánimo. Porque una cosa es que nosotros ya sepamos qué es el doble ánimo y sentimos los garrotazos que nos dio la palabra. ¿Me está entendiendo? ¿A cuánto les habló la palabra hoy del doble ánimo? ¿Cuántos tienen tan siquiera una de esas cositas que dice la palabra del Señor? Yo sé que se levanta la mano por pena, pero yo soy el primero que la levanta. Pero lo que quiero hablar en medio de estas series es hablar qué es ese doble ánimo, pero también cómo detectar y vencer el doble ánimo, porque al fin y al cabo nada hacemos con mirar y conocer el concepto del doble ánimo y quedarme pensando igual en la silla y decir: ay, yo soy de doble ánimo. Hoy estoy animado y mañana no. Hoy quiero ir a la iglesia y mañana no quiero ir. Porque el de doble ánimo es así, inconstante en todos sus caminos. Y el peligro es que si es inconstante en una cosa, hermano, entonces lo va a hacer en muchas también. Porque si empieza siendo inconstante en lo primero que es, ¿qué? ¿Yo? ¿Qué es? El reino de Dios, lo va a hacer en todo. ¿Me está entendiendo? Y solamente quiero hablar ese puntico de cómo detectar y vencer el doble ánimo, y solamente un puntito. El primer punto de cómo detectar y vencer el doble ánimo. Ya lo detectamos, ya supimos el concepto. Lo primero es: no se dispersen. Ese es con el que voy a concluir. Dígale al que tiene a su lado: no se dispersen. Ya miramos que es el doble ánimo. Hermano, tenemos que aprender de la palabra para madurar y crecer. Hay que ponerla en práctica. Dígale a la persona que tiene a su lado: hay que poner en práctica la palabra. Vamos, dígaselo. Hay que poner en práctica la palabra.
Y les voy a empezar a hablar del mismo texto que está hablando allí en el contexto de lo que está hablando el texto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Santiago estaba hablando aquí probablemente y dirigiéndose a la iglesia que estaba en dispersión. Es decir, miembros de la iglesia que estaban allí en Jerusalén, que habían tenido que huir. Escúcheme bien ese contexto que lo necesitamos para mirar por qué la palabra no se dispersa. Habían tenido que huir, y a esa huida, a esa separación, se le llamó la dispersión. Repita conmigo, dispersión. Y esa dispersión, porque tuvieron que huir y tuvieron que ser dispersados, fue por la persecución religiosa, ¿sí? que lo que estaba pasando. Dice así la palabra del Señor, Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Mira, el Señor era paisa. Antioquía. La gente cuando apedrearon a Esteban, ¿se acuerdan de la historia de Esteban? ¿Se acuerdan? Uno de los primeros mártires de la iglesia que fue apedreado, y que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, dice la Biblia que Saulo de Tarso consentía, porque Saulo no era ninguna perita en dulce, o sea, el apóstol Pablo antes de convertirse, entonces él consentía lo que estaba pasando, y a Esteban lo apedrearon. Oye, yo pensaba en esta semana, mi amado hermano, no fue esta semana, fue hace como 15 días, y antes de empezar a escribir esto, estaba pensando en Esteban, mi amado hermano, porque yo analizaba y yo decía, hermano, hoy no venimos a la iglesia porque va a llover. ¿Sabe? La muerte de Esteban fue apedreado. Y yo me podía imaginar, hermano, la gente tomando esas rocas grandes y tirándoselas a uno, hermano. ¿Alguno de ustedes le ha dado alguna vez con una piedra pequeñita? Sí. Y hermano, y yo me imagino, y sonaba, y yo me imagino que reventaba y salía la sangre, y otro por otro lado, y otro por otra parte, y porque la gente se imagina, ay, viendo la gloria de Dios, Señor, veo los cielos abiertos. Él veía los cielos abiertos mientras lo apedreaban, pero no era eso. Ustedes se pueden imaginar el dolor, hermano, el rompimiento de los huesos, tal vez piedras en la columna y quedar de una vez cuadrapléjico ahí, hermano, sin movimiento. Usted se puede imaginar eso. No era cualquier cosa, mi amado hermano, y a causa de eso la iglesia fue dispersa. A causa de eso la iglesia fue dispersada, porque empezó a ser perseguida, y muchos de los hermanos tuvieron que huir, hermano, hasta otras ciudades. Fueron expatriados. Así, mi amado hermano, expatriados, dispersados, parecido como a lo que vivió el pueblo de Israel, el pueblo judío, vivió al ser expatriados a Babilonia. ¿Se acuerdan que ellos estuvieron cautivos en Babilonia? Y estar expatriados, estar esparcidos, estar en un lugar donde no era su ciudad, donde no era lo de ellos, hermano, tal lugar al desconcierto. Tal vez usted y yo no lo entendamos bien, pero yo le quiero decir, no hay ninguno de los hermanos venezolanos acá, pero tal vez ellos puedan ser un ejemplo acerca de eso. Usted está cómodo en su tierra, aunque tenga que pasar de un barrio a otro, hermano, eso no es nada comparable a que se tenga que ir de un país a otro donde usted no tiene nada.
y donde usted llega no siendo nadie, donde no hay raíces suyas, donde usted tiene que empezar allí de cero. Y eso, hermano, estar expatriado da lugar, esparcido, da lugar al desconcierto, a la duda sobre la providencia de Dios. ¿Usted cree que los hermanos que han sido expatriados, que han sido esparcidos, mi amado hermano, por ejemplo, hoy en día, que eran cristianos, usted no cree que hay dudas, hay preguntas acerca, hermano, de la providencia de Dios, de la ayuda de Dios, de la protección de Dios? Eso da lugar también la expatriación, la expansión, hermano, a la tentación de ser como los pueblos vecinos, porque ellos a los lugares que fueron, Fenicia, Chipre, Antioquía, ¿cierto? Eran lugares distintos y ellos tenían que llegar allá y dar lugar a tentación, a yo querer ser y acomodarme como los demás. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano? Sí. Y era algo parecido, mi amado hermano, como cuando Elías, escuche, cuando Elías le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dos pensamientos, hermano, dos pensamientos igual, doble ánimo. Doble ánimo significa doble pensamiento, doble alma, doble manera de actuar. Y eso no es nada nuevo. Lo que la iglesia vive hoy en día, también anteriormente Elías le tuvo que decir al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y dice: y si Baal, ir en pos de él. No se puede seguir a dos señores. No se puede seguir al Dios de la fe y al Dios de la duda. No se puede seguir al Dios de la estabilidad y al Dios de la inestabilidad. ¿Usted me está entendiendo? Y aquí voy, en conclusión, a lo que quiero llegar. Hay muchos cristianos hoy en día. Santiago le estaba hablando aquí primeramente a quiénes. ¿A quién era que le estaba hablando? A los que estaban dispersos. A ellos se estaba enfocando el mensaje, porque estaban allá tal vez llenos de dudas, porque estaban allá tal vez, hermano, con falta de motivación, con desconciertos, expuestos a la tentación. Y el apóstol, y Santiago le estaba hablando allí a los que estaban en dispersión. Y escuche bien, esos les tocó la dispersión, porque les tocó la dispersión. Pero hoy en día hay muchas personas, cristianos, que andan dispersos. Por eso el primer punto para vencer el doble ánimo y crecer y madurar es: no se dispersen. ¿Me está entendiendo, hermano? Hay muchos cristianos que andan separados, apartados voluntariamente de la iglesia del Señor. No fueron dispersos porque alguien los dispersó. No. Y entonces, hermano, cuando estas personas se dispersan de la iglesia, ya no estoy hablando allá, estoy hablando de aquí, de la iglesia, pues, hoy en día, cuando estos cristianos se dispersan de la iglesia y empiezan a carecer de los medios normales para poder crecer y madurar, tales como la lectura de la palabra. Es decir, cuando una persona deja de ir a la iglesia, se dispersa de la iglesia, se va de la iglesia, ¿cierto? Y empieza a carecer de la lectura de la palabra, de la predicación de la palabra, de la doctrina de la palabra, de la oración. Entonces empiezan a buscar definiciones alternativas de lo que es iglesia o forma extrabíblica de ser iglesia, y se vuelven de doble ánimo. Y entonces empiezan a decir: yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Cuando una persona dice así, y usted que me escucha ahí en YouTube también, cuando una persona dice así, es una persona inestable, es una persona de doble ánimo.
Es una persona que no es capaz de llegar a la iglesia formada por el Señor y crecer, aprender, madurar, avanzar, desarrollar lo que el Señor tiene para su vida y para su familia. No te disperses, dile a la persona que tiene a su lado, no te disperses en la iglesia. No te separes, no te apartes, no te autoexilies, mi amado hermano. El no apartarme, escuche bien, el no apartarme, el no dispersarme, el no huir de la iglesia, mi amado hermano, el no autoexiliarme, es una manera de vencer el doble ánimo, la indecisión, la inestabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ve una persona que está en la iglesia por años, así haya tenido problemas, dificultades, es una persona estable. ¿Está entendiendo? La persona estable. Y Dios bendice a esas personas estables. Amén. Dios bendice a los constantes. Amén. Mis pies casi resbalan cuando yo acepté al Señor hacia la inconstancia. Es muy largo para comentar el testimonio, pero yo empecé a predicar en la iglesia pronto, por ahí 2-3 meses cuando yo acepté al Señor. Y de una manera hasta accidental y todo eso, prediqué, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es de que había otro líder que predicaba, y un día, y yo andaba mucho con él, para todo lado con él, y entonces un día él dijo, no, yo voy a dejar de predicar más bien. Y yo sabía que era una persona inconstante, yo sabía, y me dijeron, cuando yo entré los caminos del Señor y me junté con él, me dijeron, él es una persona que ha estado en la iglesia, se va, está en la iglesia, se separa, está en la iglesia, se separa. Y entonces un día dijo él, no, yo voy a dejar de predicar. Y yo, como cuando Pedro le dijo a los discípulos la misma cosa, en su inestabilidad y constancia, cuando dijo voy a pescar, y los discípulos dijeron, ay, nosotros vamos también con él. Entonces yo dije, yo también voy a dejar de predicar. Y le dije al pastor y le dije, pastor, yo ya no quiero predicar más. Ah, bueno, el pastor me dijo, no, si no puede. Fue la única manera. Pero pronto caí en la cuenta de eso, y desde que acepté, y desde que volví nuevamente, he sido lo que soy hasta ahora. Tenemos que aprender a ser estables, a ser firmes, a ser constantes. ¿Usted me está entendiendo? Yo le digo a los líderes de la iglesia, mis amados hermanos, le he dicho a los líderes de la iglesia, se los he dicho por mucho tiempo, el respeto de un líder se gana por su constancia, firmeza y estabilidad. Yo no puedo ser el pastor de la iglesia aquí y empezar a faltar a la iglesia, y usted entrar aquí a la iglesia y decir ¿dónde está el pastor? Y preguntarle a Carlos o a Marce, al equipo que viene en formación pastoral, y preguntarle ¿dónde está el pastor? No, yo no sé dónde está el pastor. Eso no tiene ningún respeto, eso no tiene ninguna bendición. Usted el liderazgo se lo gana por medio de la estabilidad, por medio de la constancia en todo lo que hace. Y no solamente estoy hablando de iglesia, porque usted me podrá decir, o la persona que me escucha, no, es que yo no soy líder de la iglesia, te estoy hablando del matrimonio. Tienes que ser constante, y el respeto se gana en la constancia con tu pareja. ¿Está entendiendo? Y se gana el respeto con la constancia en todo lo que hace, en el trabajo, con la constancia en el trabajo. Usted hoy no va a trabajar y mañana no, porque se le dio la gana. Usted tiene que ir a trabajar y ser constante, porque si no lo echan. Hay una consecuencia a las acciones que tomamos. Y no crea que la palabra del Señor es la excepción. El Señor está diciendo en los puntos atrás, mis amados hermanos, ninguno que poniendo su mano en el arado, aquí, por ejemplo, mira hacia atrás y saca para lo mismo. Acercaos a Dios y acercará a vosotros. Vosotros de doble ánimo, ustedes constantes, purifiquen sus corazones. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Entonces la constancia. Mi amado hermano, asegúrese entonces de ser un verdadero creyente. Santiago podía decir, escuche bien, tranquilo hermano, ya voy a ir. Santiago podía decir, hermano, Santiago, siervo de Dios. Cuando usted es un siervo de Dios, es una persona estable. Y si usted es un siervo de Dios, es una persona estable, puede hablar de estabilidad. ¿Está entendiendo? Les pongo otros ejemplos. Una multitud no se puede parar aquí a hablar de pureza. ¿Está entendiendo? Tiene que ser fiel para poder hablar de pureza. Es lo mismo también. Un inestable no puede hablar de inestabilidad. Y Santiago tenía la misma concepción, siervo del Señor, y empieza a hablarles precisamente acerca de las personas inestables y constantes en todos sus caminos. Hermano, el respeto se lo gana la persona, mi amado hermano, en la medida que practica la palabra de Dios y crece y madura, perdón, en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos de la iglesia. Santiago estaba hablando y diciendo a los dispersos, y les estaba dando ánimo porque habían sido dispersados. Pero vuelvo y digo, hay muchos que se autodispersan, autoexilian. Hermano, miren, necesitamos de la iglesia. Reprende en el nombre de Jesús, mi amado hermano, porque eso es diabólico. En el nombre de Jesús reprende todo pensamiento o concepto que te dice que tú no necesitas ir a la iglesia para ser cristiano. Sí lo necesitas, porque si no lo haces, pronto te convertirás en cristiano. Se lo aseguro. Porque si no practica la palabra siendo exhortado en la iglesia, mucho menos me va a decir que yo la leo en la casa y la pongo en práctica. ¿Sabe que el Señor nos habla mucho acerca de eso? Y no tengo tiempo, pero porque son versículos que me vienen a la mente. El Señor dice, hablando por ejemplo del amor, dice, el que no ama a quien ve, no puede amar a quien no ha visto. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo la iglesia, no, es que yo le hago caso es a Dios. Si usted no ama y obedece a quien ve, no va a obedecer a quien no ve. No diga esa gran mentira. Es una manera de autocalmar la conciencia. No, es que yo sigo es a Dios. Entonces siga la palabra, porque la palabra habla de iglesia. ¿Me está entendiendo? Reprende todo pensamiento, hermano. Hazte a un lado de quien te dice no necesito ser cristiano para ir a la iglesia, porque te va a contagiar, te va a contaminar, y pronto estarás haciendo lo mismo. ¿Me está entendiendo? Entonces eso es una trampa del diablo para no dejarte avanzar, para no dejarte madurar, para mantenerte como un niño, para mantenerte enfermo con el síndrome de Peter Pan, y para dañar los planes que Dios tiene para tu vida y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? No te disperses, mi amado hermano. No te disperses. Siempre ten presente allí. Estés en continua construcción. Recuerde que la palabra del Señor dice: si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, de tú y yo necesitamos estar en continua construcción de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios puso la iglesia. Ya con esto voy terminando. Y el Señor puso la iglesia porque necesitamos de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que tú estás haciendo aquí, como siempre lo digo, es edificándote para poder crecer, madurar, avanzar y cumplir los propósitos que el Señor tiene en la palabra para tu vida y para tu familia, para tu ministerio, para tu vida
espiritual y para toda área de tu vida. Amén. Tal vez lo amplíe más en otra ocasión, pero el Señor dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que no hagan nada. Porque el que dice no necesito ir a la iglesia, el que se dispersa, se autoexilia, hermano, entonces está tirando al piso, está desvalorando la obra que el Señor hizo, está desvalorando los ministerios que el Señor levantó de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está diciendo eso no me importa, pero el Señor está diciendo esto importa, y Él lo levantó para perfeccionar, para que los santos puedan crecer, madurar, mi amado hermano, en la edificación del cuerpo de Cristo, para que podamos ir creciendo al conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces el que dice, el que se autoexilia, dispersa, mi amado hermano, es como si dijera: este pasaje no me importa, y usted sigue toda la Biblia o no la sigue. ¿Me está entendiendo? Hermano, no se autodisperse, crezcamos. Este es el propósito del que el Señor levantó la iglesia, donde creó ministerios, para que usted y yo crezcamos, nos ayudemos, y ahí también nos vamos a exhortar, claro que sí, pero esto es parte del crecimiento, hace parte de la madurez del cristiano. Necesitamos de la iglesia, necesitamos del uno al otro, necesitamos de los ministerios que el Señor ha levantado en la iglesia, y usted y yo crecemos, maduramos, hermano, aprendemos a ser estables en medio de la enseñanza de la iglesia, en medio de las fricciones de la iglesia, en medio del hierro con hierro se afila, como dice la palabra del Señor. ¿Usted dónde pone en práctica su fe y su paciencia? En la iglesia. El que se va de la iglesia por causa de que que me hicieron, nunca va a crecer en fe, paciencia ni nada, porque aquí nos afilamos. Tal vez a usted no le gusten muchas cosas mías, puede que a mí tampoco, y le aseguro que a mí tampoco me gustan muchas cosas mías, pero ahí nos afilamos. Ahí nos vamos afilando. Vuelvo y digo, mi amado hermano, no dispersarte, no separarte, no autoexiliarte, mi amado hermano, nos ayuda a ser personas estables, constantes, de decisión, no de doble ánimo, sino de firmeza en todos nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? No aflojes, no permitas que la mezcla que hay en los muros alrededor tuyo, como lo que ponía allí cuando hablaba en Nehemías, mi amado hermano, que esos ladrillos, que haya grietas, no permitas eso, no te disperses, no te disperses. Necesitamos de la iglesia. Tú necesitas de la iglesia. Yo necesito de la iglesia. Y el que está escuchando y dice: no, yo no necesito de la iglesia. Mire qué vida estás viviendo. Si estás conforme a la palabra, si hay alguien que te diga: cuidado, esto no es por aquí. La iglesia es donde nos exhortamos, donde el apóstol Pablo está hablando y dice: mi amado hermano, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. A mucha gente se le vuelve costumbre no congregarse. Hoy sí, mañana no. Inestabilidad, inconstancia. Y el apóstol está diciendo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbres, sino allí exhortados, animados unos a otros, mi amado hermano, ahí creciendo. Necesitamos de la iglesia. Nos lo dice el apóstol Pablo, nos lo dice Santiago, nos lo dice el Señor, hermano, con los ministerios
No seamos insensatos. No, eso no pasa aquí. A usted que está allá y dice no necesito de la iglesia, no sea insensato. Necesitamos de la iglesia y créele a la palabra. Vuelve a casa más bien. Vuelve a casa, hijo pródigo, que te aseguro que estás allí por algo que pasó en el hogar, es decir, en la iglesia, en la familia. Te aseguro que no es por nada más, fue por algo que sucedió. Necesitas volver a casa, aprender, madurar, crecer, formarte, afilarnos, hierro con hierro, crecer en la fe, en la hermandad, en la paciencia. No te disperses. Dile a la persona que tiene a su lado, no te disperses. Colócate en pie un momento, hermano. Un momentito, escuche bien esto. Escuche bien, mi amado, escuche. Aprendimos qué es la inestabilidad y aprendimos un punto de cómo combatirla. Hay que poner en práctica. Si no ponemos en práctica no hacemos nada, pero si ponemos en práctica crecemos y maduramos en el Señor. En tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida familiar.